Vida y Esperanza, magazine político de actualidad y formación de Provida Latinoamérica. Un espacio para conocer la realidad del mundo postmoderno que le ofrece las herramientas para enfrentarse a él. Muy buenas noches. Bienvenidos a una noche de vida y esperanza. A todos ustedes que nos escuchan a lo largo y ancho de Hispanoamérica, que nos dejan un rinconcito de su tiempo, les damos un saludo de esperanza. Gracias por dedicar unos minutos a esta causa por la vida. Vida y Esperanza es una apuesta de Provida Latam para llegar a su casa, a su intimidad, con dos propósitos: el de mantenerlo informado de aquellas noticias de actualidad que produce el mundo posmoderno y de brindar un breve espacio de formación para enfrentar esa realidad que a veces puede ser tan desafiante. Por ello, estos preciados minutos que usted nos brinda se repartirán en dos secciones. La primera dedicada a recoger esos acontecimientos de la semana que interesan a esta causa, y una segunda que contará con formación variada. Así que gracias por estar aquí. Mi nombre es Catalina Gutiérrez y los estaré acompañando en esta noche de vida y esperanza. Iniciamos así con las noticias más relevantes para la causa en los últimos días. Iniciamos con noticias en la Asamblea General de las Naciones Unidas, puesto que actualmente se debate un proyecto de tratado escrito por la Comisión de Derecho Internacional en el que se pretende eliminar la definición de género actual basada en el sexo biológico. El proyecto, que busca complementar el derecho penal internacional, podría significar la tipificación como crimen contra la humanidad de cualquier oposición a ideas, comportamientos, propaganda o prácticas homosexuales y de género. Y ahora pasamos a España, porque recientemente la Embajada de los Estados Unidos en España y Andorra abrió una convocatoria de financiación dirigida a quienes busquen fortalecer los lazos bilaterales entre Estados Unidos y España mediante la promoción de la Agenda 2030, de la Alianza del Atlántico Norte, la OTAN, y la defensa de la agenda feminista y de género. Pasamos a Estados Unidos, porque el arzobispo de Detroit pidió a su feligresía que vote en las elecciones de mitad de mandato que se celebran hoy contra el proyecto de enmienda que busca legalizar el aborto en el estado de Michigan sin límite de edad gestacional. Y por último, pasamos a nuestra región, pues la Cámara de Diputados del Congreso Nacional Argentino debatirá mañana el proyecto que pretende dar jerarquía constitucional a la Convención Interamericana de Belém do Pará, conocida herramienta que ha sido utilizada para promover la agenda de género y los llamados derechos sexuales y reproductivos. Empecemos por la ONU, porque como decíamos, actualmente se debate en la Asamblea General un proyecto de tratado impulsado por Estados Unidos y la Unión Europea en el que se elimina la concepción de género basada en el sexo biológico para dar cabida a una idea evolutiva del término, entendido como una construcción social. El borrador de este tratado, elaborado por la Comisión de Derecho Internacional y que trata la tipificación de crímenes contra la humanidad, ha levantado preocupaciones entre algunos países como el llamado Grupo Africano, la Federación Rusa, Pakistán y la Santa Sede, que han advertido sobre las implicaciones de imponer este concepto de género que no está aceptado internacionalmente. La jugada, al parecer, buscaría que mediante este tratado se abriera la puerta, por un lado, al estímulo de las ideologías de género como promoción de derechos humanos, al tiempo que, por otro, los Estados miembros penalicen cualquier oposición a ideas, comportamientos, propaganda o prácticas homosexuales y de género en el marco de crímenes contra la humanidad.
Y ahora pasamos a España porque la Embajada de Estados Unidos en España y Andorra publicó hace poco una convocatoria de subvenciones para la promoción de la agenda globalista. Según el documento, se busca fortalecer los lazos bilaterales entre Estados Unidos y España en áreas de interés mediante la financiación de personas u organizaciones dispuestas a promover la Agenda 2030, es decir, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidos por la ideología progresista que los informa. De hecho, las áreas de interés que presenta la convocatoria son las del fomento de los derechos humanos, incluyendo los derechos LGBT y de personas con identidades de género no convencionales, así como la agenda feminista. Asimismo, la financiación convocada pretende que se reconozca, comillas, la importancia central de la alianza de la OTAN para garantizar la paz y seguridad transatlántica, intentando guiar el enfoque de la alianza hacia competidores estratégicos y amenazas transnacionales. En consonancia con lo anterior, la convocatoria también señala la importancia de la agenda ecologista, citando los objetivos del Acuerdo de París relacionados con el llamado cambio climático. Por último, la convocatoria exige que los proyectos financiados, que pueden ascender hasta los $75,000, deben tener un claro componente estadounidense. Y ahora pasamos precisamente a ese país, a los Estados Unidos, porque el arzobispo de Detroit, Monseñor Allen Vigneron, envió una comunicación dirigida a la feligresía de su arquidiócesis en la que advierte sobre la pretensión de la agenda abortista en el estado de Michigan para imponer el aborto como derecho y sin límite de edad gestacional. El prelado además pidió a los católicos que voten contra esta iniciativa de enmienda, denominada Iniciativa por Derecho a la Libertad Reproductiva, y que se votaba hoy en las elecciones de mitad de mandato, pues, comillas, permitiría el aborto no regulado durante los 9 meses de embarazo. De acuerdo con lo señalado por el arzobispo, de aprobarse la enmienda, se abriría la puerta a la financiación estatal del aborto, el aborto selectivo por sexo, el aborto por nacimiento parcial y permitiría que personal no cualificado realice estos horribles procedimientos. En su comunicación, el prelado señaló que el aborto es una grave ofensa a la dignidad de la persona más vulnerable y que además la enmienda facilitaría a las menores de edad el aborto y los cuidados de afirmación de género sin que sus padres se enteren. Y por último pasamos a Argentina, pues la Cámara de Diputados del Congreso Nacional debatirá mañana el proyecto de ley que otorga jerarquía constitucional a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como la Convención de Belém do Pará. Aunque esta convención ya fue incorporada al ordenamiento jurídico argentino desde 1996 por medio de la aprobación del texto con rango de ley, la ley 24.632, de acuerdo con los diputados que impulsan la iniciativa, se busca que esta convención tenga rango constitucional. Es importante resaltar que esta convención es uno de los instrumentos utilizados en el sistema interamericano para la promoción de los llamados derechos sexuales y reproductivos y la agenda de género. De hecho, el comité de expertas del MESECBI, es decir, Mecanismo de Seguimiento de esta Convención, ha recomendado a los estados parte, entre otros, la despenalización del aborto, adoptando leyes y políticas públicas que lo permitan y fomentando la salud sexual y reproductiva de las mujeres, puesto que, según este comité, comillas, la penalización absoluta del aborto no solo constituye una violación al derecho a decidir de las mujeres, sino que también vulnera su derecho a la salud, autonomía, privacidad, seguridad, entre otros. Pues bien, continuamos ahora con esta sección de formación porque, como le hemos dicho en todos nuestros programas, para poder actuar necesitamos formarnos y crear una alternativa. Por eso este programa dedica esta sección a hablar de temas variados, pero que llaman a la formación para la acción. Y hoy terminaremos con
el tema que habíamos iniciado en 2 sesiones anteriores, 2 semanas atrás, que es la historia del feminismo, una breve historia del feminismo. En esta ocasión trataremos del llamado feminismo de tercera ola, que se refiere a la época de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, desde los años de la década de 1960 en adelante. Por cuestiones de tiempo nos resulta imposible llegar hasta nuestros días, pero la idea de este segmento de formación es que lo que aquí se discute tenga un claro reflejo en la actualidad. Así pues, habíamos visto en la semana anterior, habíamos quedado en la época de la Segunda Guerra Mundial, lo que implica también el tema de la anticoncepción y ese cambio que se da hacia la planificación familiar, que ocurre especialmente con un personaje muy importante que es Margaret Sanger, una feminista anglosajona, norteamericana, y recordábamos cómo después de la guerra el término eugenesia, el neomalthusianismo, especialmente estas dos corrientes habían caído en desgracia por los desastres que había demostrado la guerra y particularmente por el hecho de que fueran las potencias aliadas las que supuestamente hubieran combatido los horrores que significó, por ejemplo, la eugenesia en el caso de la Alemania nazi. Y por ende quedaba muy mal para la propaganda de los aliados precisamente que se practicara la eugenesia y el neomalthusianismo para la eliminación de poblaciones o para el control y la eliminación de poblaciones, porque son ambas cosas. Con lo cual algunas de las demandas de ese feminismo que buscaba el control natal empiezan también a caer en desgracia e incluso a tener reveses directamente. En este marco, sin embargo, ocurren 2 revoluciones fundamentales que van a marcar la historia del feminismo, por supuesto, pero la historia por lo menos de Occidente, y tiene que ver con 2 eventos en particular. El primero de ellos es la invención de la píldora anticonceptiva, la píldora anovulatoria, que va a tener un efecto importantísimo porque a pesar de que existieran los anticonceptivos, como lo hablábamos hace 8 días, a pesar de que hubiera contraceptivos desde hacía tiempo, sin embargo, estos no tenían la efectividad que viene a tener la píldora anovulatoria, que gracias al Dr. Pincus, financiado por Margaret Sanger a través de su Planned Parenthood, la IPPF, de la que conversamos la semana pasada, va a desarrollarse masivamente, va a producirse masivamente y va a entrar a los mercados de prácticamente todo el llamado primer mundo y va a ser exportado además principalmente por obra de la política exterior de los Estados Unidos a los mal llamados países en desarrollo del tercer mundo. El segundo evento que es de importancia en esta época, seguramente todos lo hemos escuchado, es el llamado Mayo de 68, que es una revolución estudiantil en 1968 en Francia y que tiene grandes repercusiones, sí, pero sobre el cual me gustaría matizar porque suele enfatizarse demasiado el papel que jugó la Revolución de Mayo del 68, mientras que la verdadera revolución, a mi modo de ver, que es la que ocurre por la misma época en los Estados Unidos, es todavía más significativa y tuvo mayor influencia en todo el mundo, particularmente con respecto a esto que estamos hablando, que es el feminismo. Cierto es que autores francesas como Simone de Beauvoir, archiconocida del feminismo, había escrito en 1949 su obra El segundo sexo, que va a influir desde luego en muchas de las mentes de la época
de un par de décadas después, sobre todo en los años 60 y 70, pero ello no debe opacarnos la vista con respecto a la revolución del hipismo que ocurre también en la época de 1960 y 70 en los Estados Unidos, con las prácticas de amor libre que, como ya veíamos, en Estados Unidos tenían una cierta tradición ya larga para la época. Por cierto que el énfasis deliberado en mayo del 68 como ícono y como hito de la revolución sexual tiende a opacar el papel que desempeñó, por ejemplo, en otras partes, otro tipo de revoluciones ocurridas detrás de la cortina de hierro, es decir, en países de influencia de la Unión Soviética o de control directo de la Unión Soviética, países socialistas, contra la Unión Soviética precisamente. Y por lo mismo, cierta historiografía liberal tiende a ocultar o opacar el papel que llevaron a cabo estas revoluciones porque es prueba contraria de su relato en el que mayo del 68 francés es una supuesta revolución comunista, socialista y cercana a los intereses de la Unión Soviética, cuando está probado justamente lo contrario y tiene mucho que ver con la influencia, por ejemplo, de organismos como la CIA para contrapesar la influencia de la Unión Soviética en Europa. Y es que es justamente en los Estados Unidos donde las grandes figuras del feminismo van a establecer la doctrina feminista que hoy conocemos, digamos, obviamente refiriéndose al pasado como lo hemos visto en anteriores oportunidades, pero además lo hace con una praxis que va a ser única en el mundo y que en buena medida va a marcar el futuro del feminismo. Sobre este feminismo norteamericano, sea lo primero decir que, de acuerdo con una historiadora feminista norteamericana, Linda Gordon, cuya lectura recomiendo a toda nuestra audiencia, la revolución sexual de los años 60 en los Estados Unidos fue posible gracias a que una generación anterior, es decir, estamos hablando de la generación de los años 30, de los años 20, de los años 30, había practicado ya la anticoncepción y había logrado que esas prácticas se heredaran y hubiera de algún modo esa materialidad para alcanzar la revolución en el grado que se alcanzó en los años 60. Y aquí detengámonos un poco porque después de la Segunda Guerra Mundial, como suele ocurrir después de una guerra tan terrible y desastrosa, empiezan las políticas natalistas debido a la debacle demográfica que se estaba viviendo. Y además en los Estados Unidos, que fue una de las potencias que resultó victoriosas dentro de la guerra, empieza en los años 50 la llamada década de oro de los Estados Unidos, donde se empieza a ver el regreso de la mujer al hogar, por un lado, puesto que la fuerza laboral masculina que había ido a la guerra ya ha regresado, y empieza a hablarse desde entonces de la llamada mística de la feminidad, como la acuñó una de las importantes feministas de esta época, Betty Friedan. La mística de la feminidad tiene que ver con esos síntomas modernos de la mujer de los años 50 en los Estados Unidos, que empieza a sufrir ansiedad, depresión, que no haya su papel en la familia, y a pesar de que hay un refuerzo a la idea de familia nuclear a través de los medios como las revistas femeninas que empiezan a fortalecerse en esta época, es insuficiente esto para la mujer que ha venido de las fábricas y que ya no haya en el hogar lo que hallaban antes sus madres y sus abuelas. De hecho, el hogar empieza a tecnificarse, es la época de los electrodomésticos, del consumo, que lleva a la mujer a convertirse en una simple gerente de una empresa más, que es la empresa del hogar. En consecuencia, el movimiento revolucionario de los años 60 y 70 va a buscar una praxis contracultural, es decir, contra este modelo, comillas, patriarcal. Se empezó a hablar del término patriarcado como ese modelo
de sociedad moral, económica, política, en la que se oprime a la mujer, y esto es muy importante porque si antes lo que se buscaba era la igualdad y revertir esas desigualdades entre varones y mujeres, en esta época se va a reforzar no solamente la idea de la igualdad, sino que además se va a hablar ya de una opresión universal del varón a la mujer. Así ingresa el feminismo a la década de 1970, en la que se intentan cambios a los esquemas legislativos heredados, puesto que se consideraba que a pesar de haber obtenido derechos civiles como el del voto, no se habían tocado las grandes partes del derecho civil y de familia, y particularmente el conjunto de normas morales, de modales y costumbres que no habían sufrido cambios y por ende mantenían esa opresión hacia la mujer. En este marco aparecen entonces los lemas más significativos del feminismo, como el de la abolición del patriarcado y el de lo personal es político, que manifiestan ciertamente el carácter contracultural de este movimiento. Así aparecen obras tan importantes como La política sexual de Kate Millett y La dialéctica del sexo de Shulamit Firestone. Se llevó a cabo una práctica en la que las mujeres se reunían en grupos donde compartían sus experiencias personales para así reconstruir a través de los hilos de sus vidas particulares toda la trama de una opresión común hacia la mujer. Posteriormente, para la década de 1980, el feminismo empieza a tener importancia política y en varios de los países llamados del primer mundo occidentales se crearon organismos específicos para la condición femenina, lo que en general posibilitó que feministas empezaran a realizar reformas legales sobre aquello que consideraban que fomentaba la opresión masculina. Entre ellos empezó a adoptar medidas como el sistema de cuotas y la paridad por medio de la discriminación positiva, a romper el llamado techo de cristal en las escalas jerárquicas que impedían a la mujer acceder a los puestos más altos en ciertos rangos sociales. Nótese cómo aquí seguimos hablando de la corriente igualitarista, que francamente es la que hoy, desde aquella época, sigue imperando por encima de los postulados de un feminismo dualista, en tanto que las demandas tenían que ver precisamente con la igualación de la mujer hacia el hombre, que era quien la oprimía a través de estas desigualdades. Por último, me gustaría señalar que efectivamente en esta época hubo distintas pugnas porque aparecían cada vez grupos más radicales. Sin embargo, lo importante aquí es señalar que en el corazón mismo del feminismo ya se encuentran todas las propuestas igualitaristas radicales, que además conjugadas con el neomalthusianismo, la eugenesia, que después de la guerra se va a llamar planificación familiar, y ese individualismo egoísta exacerbado va a conducir hasta donde estamos hoy, incluso en momentos de bastante efervescencia con respecto al papel del hombre y buscando eliminar incluso el componente masculino de la sociedad. Es también por esta época de los años 60 y 70 especialmente cuando se empieza a hablar de la agenda de los derechos sexuales y reproductivos, que ya desde 1974 en la Conferencia Mundial de Población realizada en Bucarest empezó a ejecutarse y que termina también reconociéndose con mayor amplitud en la llamada Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Pekín en 1995, y que es el eje fundamental sobre el cual descansan la mayoría de las políticas públicas en países occidentales como el nuestro, influidos por ese liberalismo que buscaba la autonomía de la mujer a través de la retórica de los derechos sexuales y reproductivos y la planificación familiar, que hasta hoy nos ha llevado al descenso demográfico que se
vive, por ejemplo, en Europa y que hoy en nuestra región, en Hispanoamérica, también empieza a dar notas preocupantes. Así pues, llegamos al final de esta emisión, no sin antes agradecerles por dedicar unos minutos a informarse y formarse. Esperamos que haya sido de su agrado este programa y los invitamos a que nos escuchen en una próxima transmisión el martes a las 7 de la noche Colombia, 9 de la noche Argentina. Si le gustaría que tratáramos algún tema, si tiene sugerencias, recomendaciones o comentarios, nuestro buzón está siempre abierto. Escríbanos a providalatam@gmail.com o a nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como @providalatam, y en Instagram como @providalatam. Hasta nuestro próximo encuentro de Vida y Esperanza. Vida y Esperanza, magazine político de actualidad y formación de Provida Latinoamérica. Un espacio para conocer la realidad del mundo postmoderno que le ofrece las herramientas para enfrentarse a él.